Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día, ¿Todo profe. bien? ¿Cómo va eso? Buenas, todo bien. Buen día. ¿Todo bien? Bueno, buenísimo. Tiki, esperen que me ordenen unas cosillas. Primero que nada el formulario, porque me voy a olvidar. ¿Dónde está? Acá. Carpeta compartida, no. Carpeta de asistencia. Eso. Bueno, esperen que les pase el formulario. Vamos. Talentón, admitir. Bueno, ¿qué cosa? Voy a habilitarlo y se lo voy a compartir. Ahí les comparto. Alejandra, te muteo porque está tu micrófono abierto. Vamos. Ahí está. Bueno, ahí les compartí el formulario y ya está abierto. Vamos a hacer un par de cosas hoy. Lo primero que nada, hay un ejercicio que se liberó en la plataforma. Bueno, me dijeron que por las dudas les dé una mano con eso, así lo pueden completar sin ningún problema. No es muy complicado tampoco, pero por las dudas, porque sobre lo que falte. Y vamos a arrancar a ver base de datos. Sí, tengo acá una presentación bastante extensa. Lo que tiene que ver con base de datos tiene mucho de teoría también, vamos a decirle. No sé si es teoría la palabra ideal, pero tiene un componente importante de algunos conceptos que tenemos que aprender y manejar. Funciones sanidad, sí, recursivas. Lo de recursivas no creo, yo no tengo ningún ejercicio. Quizá es solamente una explicación teórica de lo que es la recursividad, pero no me fijé que subieron eso también. Bueno, después lo reviso, cualquier cosa, después lo charlamos. Esperen que me estoy ordenando. Ahí está, hoy la clase 29, ¿no? Pero no sé por qué me anda tan lento la compu, debería reiniciar. No, hoy es la 30, Nico. ¿30 es hoy? No, tenía pensado que era 29, porque tengo 29 yo en la cabeza. Bueno, mejor entonces. Bueno, joya, mejor entonces. Porque entonces vamos de acuerdo al scheduling. Bueno, el ejercicio que subieron a la plataforma tiene que ver con librerías y framework. ¿Sí? Son 5 preguntas muy sencillas. Yo les voy a comentar un poco en general de estos dos conceptos y con eso no van a tener mayor inconveniente para solucionarlo más. Algunas de las preguntas inclusive las pueden contestar solos a partir de lo que fuimos haciendo, pero no importa, lo charlamos igual. ¿Cuál es la diferencia entre un framework y una librería? Sí, vamos a arrancar con eso. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Nosotros hemos importado librerías en el proyecto que fuimos haciendo. Recuerdan que importamos la librería en su momento Java Util, donde nosotros ahí tomábamos la clase Scanner, todo, ¿sí? Lo que nosotros necesitábamos o puntualmente lo que necesitábamos para hacer ese trabajo. Después en otro momento también importamos una librería que tenía que ver con las collections para trabajar un poquito con las listas. Así que utilizamos unas librerías. Las librerías básicamente son un conjunto de funciones, que están llegando muchos tarde. Un conjunto de funciones
que las tengo agrupadas y que para yo poder utilizarlas, las tengo que de alguna manera incluir. No vienen de manera predeterminada con el proyecto de Java que yo acabo de crear, que creé en su momento, sino que yo lo tengo que incluir, como decirle al compilador, mira que voy a utilizar estas librerías. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Tiene muchísima cantidad de librerías Java, y si estuviesen todas incluidas, mi aplicación, por pequeña que sea, sería bastante pesada. O sería muy lenta también, porque estaría compilando un montón de información que no necesita. Entonces, lo que se hizo en su momento fue agruparlo en estas librerías, y estas librerías uno las tiene que importar, ¿sí? Por lo general guardan cierta relación en la manera en que están agrupadas, ¿sí? Esa forma de agrupamiento se la dejo a Java, no la sé, pero en la página oficial de Java está toda la información de todas las librerías y qué incluye cada una de ellas, ¿sí? Cada vez que nosotros la necesitemos no va a ser ningún problema. ¿Por qué? Porque el IDE, ya sea el que nosotros utilicemos, nos va a indicar que está faltando una librería. Con lo cual yo hago clic sobre esa librería y automáticamente inclusive me la importa y me la pone solita en la parte de arriba. Sin embargo, no obstante, también está bueno que ustedes más o menos, no les digo que se acuerden todas porque es una locura, pero van a ver que con el tiempo, con la práctica, cuando ustedes incluyan alguna instrucción, automáticamente van a asociarla, uy, esto me va a pedir una librería, lo cual está buenísimo porque también indica que la práctica también los está ayudando a ponerse cancheros con ese tema. También tengan en cuenta que nosotros podemos importar una librería completa con todo lo que trae, que no sería mayor inconveniente, ¿sí? No vamos a ver una caída de la performance de nuestra aplicación, pero como una buena práctica siempre está bueno importar lo que necesitemos, ¿sí? Recuerdan que cuando yo les mostraba que hacíamos un import, java.utils, asterisco, importaba todo lo que tenía mi clase util, pero la clase util tiene muchísima cantidad de funciones que probablemente no utilice. Sin embargo, si yo le digo util.scanner, por ejemplo, solamente importo la función scanner y el resto de las cosas no las tengo en cuenta. Insisto con lo mismo, no van a ver una diferencia abismal, si lo quieren probar, entre importar todo o importar lo que corresponde, pero tiene que ver esto con una buena práctica y un ordenamiento de mi aplicación, de lo que voy a importar, tiene que ser lo que voy a utilizar, ¿sí? Esto después lo podemos extrapolar a un montón de otras cosas que no son lo mismo, pero sí que está bueno que tengamos presente este tipo de prácticas, ¿sí? Recuerden también que cuando yo utilizo la palabra funciones, a partir de lo que vimos la semana pasada, en lugar de llamarlos funciones, lo vamos a llamar métodos. Si los métodos son funciones, pero es propia de un objeto, ¿sí? Entonces, las librerías que tienen métodos. ¿Por qué? Porque todo en Java, con excepción de los tipos de datos primitivos, todo es un objeto, ¿sí? Todo nace a partir de una clase. Entonces, todas las funciones que yo tengo disponibles pertenecen a un objeto. Perdón, una clase. Entonces, son todos métodos. ¿Qué es una librería? Es una colección de métodos que a mí me da Java para que yo pueda utilizar en lo que necesite, ¿sí? ¿Por qué hacen esta pregunta desde la coordinación en el cuestionario? Porque existe lo que se llama un framework, ¿sí? Y si bien guarda cierta similitud, hay una diferencia bastante importante, ¿sí? Una librería es un conjunto de métodos que están puntualizados para algo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes importan una librería que imprima en PDF, esa librería completa va a estar destinada de una u otra manera a imprimir en PDF, ¿sí? Puede hacer algunas otras cosas, qué sé yo, como paginado, como, no sé, firmas digitales, lo que se les ocurra, pero todo va a estar apuntado a lo que la librería hace, ¿sí? Si ustedes
utilizan una librería, por ejemplo, esta sería una librería externa ya, pero se puede importar con Maven. Una librería para conectarse con Instagram, para utilizar el bot de Instagram. Toda la librería completa va a estar destinado para eso, ¿sí? No va a ser otra cosa. Si ustedes utilizan una librería para conectarse con MySQL, que es un motor de base de datos, toda esa librería va a traer un montonazo de funciones, pero todas van a estar destinadas de alguna u otra manera a conectarse con MySQL. Sí, pueden tener algunas otras cosas ahí flotantes alrededor, pero de alguna manera van a estar relacionadas con la función de esa librería, ¿sí? Mientras que un framework es un conjunto de herramientas de todo tipo de color para que a mí se me haga más fácil desarrollar en un u otro lenguaje, ¿sí? Un framework podría ser Spring Boot de Java, un framework podría ser Laravel para PHP, un framework podría ser Kotlin para Java, un framework podría ser Symfony para PHP. Estos frameworks lo que hacen es, a mí me ofrecen un montón de cosas prearmadas para que yo lo único que tenga que hacer es un par de instrucciones muy básicas y poder, por ejemplo, conectarme con una base de datos. Laravel es un framework para PHP que cuando yo creo un proyecto, me crea absolutamente todo lo que yo necesito para conectarme con una base de datos. A tal punto que yo tengo un archivito que se llama .env y me dice en uno de los en un renglón, en una línea de código, me dice cuál es el nombre de la base de datos. Lo único que yo le tengo que poner es el nombre de la base de datos. Todos los demás métodos para yo conectarme con la base de datos ya los tengo listos, ¿sí? Siempre y cuando esté todo estándar, ¿no? Si yo configuré un montón de cosas adicionales en mi equipo, bueno, es otra historia. Pero si está todo estándar, yo a Laravel le tengo que decir solamente el nombre de la base de datos. Y que trae, por ejemplo, si yo quiero hacer una vista con la información que me devuelve de mi base de datos, con un paginado abajo. El paginado, ¿vieron cuando tienen los numeritos donde yo voy pasando las distintas páginas? Bueno, lo trae todo hecho. Lo único que tengo que decirle es anda a buscar la información a tal tabla y esta información es la que vas a mostrar. Armo la vista como a mí me parece y el framework hace absolutamente todo. Inclusive yo le puedo decir cuántos registros quiero que me muestre por páginas, qué columnas sí, qué columnas no. Viene con todo ya listo para conectarse con Tailwind o con Bootstrap, que son otros dos frameworks que ahora les voy a comentar un poco qué es lo que hacen. Pero trae todo precocinado, ¿sí? No le voy a decir cocinado porque hay un laburo importante. A veces cuando se promocionan los frameworks se cae en el error de como que es mágico, ¿sí? No es tan mágico. Hay que entenderlo, hay que ver cómo funciona y hay que hacer algunas cosas adicionales, pero sí, si sé cómo hacerlo, voy a ganar muchísimo tiempo. Yo creo que en media hora, 40 minutos, se puede hacer el Laravel un CRUD de una tabla sin ningún problema, ¿sí? Es muy sencillo y tiene todo esto que yo les digo. Por ejemplo, una de las cosas que trae, y esto es fundamental porque son horas y horas de trabajo, y con un framework se pueden hacer en 2 minutos. Este Laravel, que yo lo estoy elaborando hace un poquito menos de un año porque me dieron un proyecto en Laravel, viene con otro framework que hay que importarlo, pero bueno, sigue siendo un framework que se llama Breeze, que lo que hace es me crea absolutamente todo un menú completo con las tablas que necesito para hacer un login. Pero cuando les digo completo, es completo. Usuario, contraseña, recordar mi contraseña, registrarme, recupero de contraseña, todo, ¿sí? Yo lo único que tengo que hacer es un par de instrucciones y decirle que me cree toda la estructura de datos y la estructura de vistas. Vistas es todas las páginas que ustedes ven de manera visual, ¿sí? Y me crea absolutamente todo, ¿sí? La tabla se llama user, un nombre bastante genérico, con los campos genéricos que yo necesito. ¿Le puedo agregar más? Le puedo agregar más, pero usuario,
y contraseña y un par de datos más, como habilitado y esas cosas, todo me lo crea. Yo no hago absolutamente nada. Tengo que saber cómo hacerlo, pero fíjense que todo ese laburo de armar un login que lleva horas, y me atrevo a decir días también, el framework me lo arma completo, ¿sí? Porque más o menos es estándar lo que yo necesito. Ustedes piensen si tienen que hacer un login, ¿qué pueden necesitar de diferente de lo que tienen todas las aplicaciones en el mundo? No mucho más, ¿sí? Una página para registrarme, una para loguearme, una para recuperar la contraseña si me lo olvidé, un envío de mail a una casilla, nada más. Entonces el framework me proporciona todo eso. Entonces, en definitiva, el framework es un conjunto de librerías, ¿sí? Una librería hace algo específico y un framework hace un montón de cosas, ¿sí? Que no tienen que ver una con la otra. Puede conectarse a una base de datos, como puede mandar mail, como puede, qué sé yo, armar controladores, armar modelos, lo hace todo, ¿sí? Entonces son dos cosas bastante diferentes, ¿sí? Que no tienen mucho que ver entre sí y a su vez sí. O sea, librería es para algo específico, un framework es un conjunto, me da un marco de trabajo para yo trabajar con un montón de librerías diferentes. ¿Sí? Esa es la diferencia abismal que hay entre un framework y una librería. ¿Sí? Después hay una pregunta que les habla de cómo importar una librería. Ustedes saben cómo hacerlo porque lo hemos hecho. Y después también hay una pregunta que también lo hicimos, que les pregunta cómo importar una función específica de una librería, que también lo hemos hecho. Por eso les digo que en la mitad del trabajo lo podían hacer sin ningún problema y la otra mitad se las expliqué yo con lo que les dije recién. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro la diferencia entre un framework? Sí, sí. Bootstrap justamente es un framework, al igual que Tailwind, pero son frameworks para CSS, ¿sí? Que es exactamente lo mismo, o sea, la idea es la misma. Yo en Bootstrap, voy a mostrar un toque, no debería porque después me retan, pero bueno, no es para que se asusten, no vamos a dar nada de esto, ¿no? Nico, pero ¿dónde está ese ejercicio que decís? ¿Está en el aula virtual o es de los ejercicios semanales? Es de los semanales, sí, es de los que van liberando semanales el aula. Me dijeron que lo liberaron, no sé si sin querer o cómo fue la cosa, pero por las dudas lo charlamos. Miren, les voy a mostrar simplemente cómo funciona Bootstrap porque es muy gráfico, ¿sí? No vamos a dar nada de esto, así que nadie se preocupe, es solamente visual, ¿sí? Bootstrap es una librería, ¿sí? O un framework, está medio en el medio, ahí entre una cosa y otra. Vamos a llamarlo un framework porque ellos lo llaman framework. Es un framework demasiado chiquitito que roza una librería, pero bueno, no importa. Vamos a dárselo por válido. Por ejemplo, yo me voy a la parte de componentes para que ustedes vean qué es lo que hace. Y fíjense que yo tengo, a ver, vamos a algo bien visual. Vamos a las cards. Las cards me encantan. Si yo quisiese hacer algo como esto, ¿sí? Fíjense que esto es lo que se le llama una card. ¿Vieron cuando, por ejemplo, entran a una página de una inmobiliaria que tienen la foto de una casa, una descripción y un botón que dice leer más o algo por el estilo? Eso es una card. Y un card group es un conjunto de cartas, todas las que entran. Esta información que se sube acá no está estática. Estática me refiero no es que se crea en una página HTML y queda para toda la vida, porque si no la inmobiliaria tendría siempre los mismos productos en la página, sino que esto se sube a partir de una base de datos. Si yo tuviese que hacer esto de manera manual en HTML, es un trabajito, ¿sí? No es algo sencillo. Tengo que escribir muchas líneas de código, tengo que ver que me quede prolijo. Ustedes fíjense los detalles, las esquinas redondeadas, las tipografías, las esquinas redondeadas del botón, el efecto que hace el botón cuando yo me paro arriba, ¿sí? El tamaño de la imagen, son un montón de cosas que yo tengo que hacer.
Cuando yo utilizo Bootstrap, Bootstrap me dice, pegá este código que está acá, y en este punto, acá donde están los puntos suspensivos, ¿sí? Poneme el nombre de la imagen y yo te lo muestro, ¿sí? Es lo único que hay que hacer, además de importar la librería de Bootstrap. Después tengo, por ejemplo, este es un texto, que es el texto que está acá, lo cambio por el que yo quiero y listo. Y acá también, todo lo que está en negro son textos literales, los cambio por lo que yo quiero y otra cosa mariposa. En 2 segundos yo tengo armado una carta, ¿sí? Simplemente con importar una librería de Bootstrap. Si yo me vengo más acá abajo, si quieren ver otro ejemplo, tengo, por ejemplo, la parte de botones, ¿sí? Los botones lo mismo. Si yo quiero armar botoncitos como estos, como están acá, algunos son medios detractores de Bootstrap porque no les gustan mucho, pero es un diseño bastante lindo, ¿no? Si yo tuviese que armar cualquiera de estos botones, insisto con lo mismo, no es que me voy a volver loco, que voy a estar 3 días haciéndolo, pero tengo que escribir un par de líneas de código, ¿sí? Para que tenga los efectos que necesito. Que haya un efecto cuando me paro arriba, las puntas redondeadas, los colores suavizados, la tipografía. Bootstrap me dice, utiliza esta línea de código que está acá si querés este botón y cambiale el primary por lo que vos quieras. Ponele iniciar sesión, ¿sí? Utiliza esta línea de código que está acá si querés utilizar este botón rojo. Lo único que le tenés que cambiar es el danger por el salir, ¿sí? Y como eso tiene un montón de cosas. Acá del lado izquierdo, fíjense que tiene agrupados botones, grupo de botones, cards, carrusel. Un carrusel, bueno, sí se usa todavía, pero es el carrusel de imágenes que van pasando. ¿Vieron? Me suena re antiguo a mí todavía, pero algunas páginas lo tienen. Galvarino, Frávega, Dexter, tienen esas imágenes todavía como página principal. Colapsable, los colapsables son los menú acordeón. Vieron que tienen como un triangulito en la punta y se abren. Bueno, también es un montón de laburo hacerlo a mano y Bootstrap me lo da hecho, ¿sí? Navs son menús, paginadores son los botoncitos que yo les digo. Spinners es el botoncito ese, fíjense que está lindo, de que algo está cargando. Tiene un montonazo de cosas Bootstrap que a mí me lo permite hacer gracias a que sea un framework, ¿sí? Y por ejemplo, si yo me voy a otro ejemplo que no tenga que ver con algo tan visual, Laravel es un framework para trabajar, en este caso con PHP, pero lo mismo. Fíjense que a mí me trae un montón de cosas hechas, no trae ejemplos como para que yo les pueda mostrar, pero fíjense que me dice lo que yo necesito para conectarme con un ORM, lo que necesito para hacer una migración de datos, una autorización. Tiene un montón de cosas acá, donde yo lo único que tengo que hacer es copiar líneas de código y cambiar lo que yo necesito para poder lograr armar lo que necesito también. ¿Sí? Acá me habla de todos los amigos de Laravel, que son otro framework que tienen un montón de cosas. Para cerrar, por ejemplo, existe también frameworks mucho más chiquititos, pero sí son frameworks que tienen una funcionalidad espectacular. Por eso hay que estar todo el tiempo navegando en internet y viendo cosas que salen. Este se llama Livewire. Livewire es un framework que a mí me permite refrescar de manera dinámica mi página sin refrescar toda la página, sino un trozo de información nada más. Por ejemplo, para el Livewire es espectacular para lo siguiente. ¿Vieron cuando tenemos que elegir una provincia y se me tiene que abrir o mostrar otro select con las localidades de esa provincia? Y si yo vuelvo a cambiar la provincia, se me refresca de nuevo con las localidades de la nueva provincia, bueno, elegida. Todo ese laburo, si yo lo tengo que hacer a mano con JavaScript o con algún lenguaje de programación, es un dolor de cabeza, ¿sí? Vamos a decirle cabeza. Tremendamente laborioso es hacerlo. Livewire me trae todo un conjunto que me dice, vos decime qué dato tiene que ver con qué dato y me arma todo. Lo único que tengo que decirle es cómo hacerlo, esto con esto, está relacionado
y está espectacular. En 2 segundos yo tengo armado o tengo solucionado ese problema. Por eso es que le digo que uno tiene que ser piola, pero no vago. ¿A qué me refiero con esto? Uno tiene que entender cómo funcionan las cosas, pero la rueda ya está inventada. Entonces, si yo gano tiempo utilizando este framework, mejor para mí, mejor si trabajo para la empresa, mejor si trabajo particular, mejor para todos. Entonces, a veces, cuando uno está aprendiendo, toma estas soluciones como, ay no, pero ¿cómo lo vas a tomar de ahí? Hacelo vos. No, les puedo decir que les van a evitar un montón de dolores de cabeza si se agarran de los frameworks con funcionalidades que ya existen a que se pongan a programar ustedes, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no entiendan cómo funciona, ¿sí? Tampoco está bueno que ustedes sepan, yo acá pongo este campo y listo, ya está, anda. No tengo ni idea de lo que hace. Sé que pongo el campo ahí, anda. No. La idea es que lo aprendan, pero que lo aprovechen, ¿sí? Bueno, con eso creo que pueden contestar eso sin problema y también les queda bastante fresco la diferencia entre un framework y una librería. Después me fijo, Clarisa, lo que vos me preguntaste, la verdad que no lo vi. ¿Y qué más desea decir? Bueno, creo que nada más, con esto creo que eso es suficiente. Cualquier cosa, igual, ustedes me pueden preguntar, no porque un tema se cierre definitivamente, ¿sí? Lo mismo va para, si me quieren preguntar algo de variables hoy, no pasa nada, está todo bien, ¿sí? Que quede claro, porque si no, yo siempre digo que aprender programación es como, en cierta manera, aprender matemáticas. Si yo no aprendí los conceptos básicos, después empiezo a arrastrar errores o a arrastrar errores de concepto que me complican la vida. Entonces, no hay ningún problema. Si tienen que preguntar qué es una variable, cómo funciona un if, aprovechemos. ¿Sí? Recuerden que nosotros, gracias a Dios, a partir de ahora, hasta que termine la cursada, no estamos corriendo con nada, tenemos tiempo y está todo bien, ¿sí? Estamos ordenados. De cómo importa la función. Macarena, ¿te acordás cuando nosotros utilizábamos Java, que poníamos imports java.utils, asterisco? Ahí importábamos todas las funciones de la clase JavaUtil. Y si yo necesitaba una puntual, import java.utils.scanner, por ejemplo. Entonces, solo importaba el scanner. Cualquiera de las dos me iba a servir para salvar el problema de necesitar la clase scanner, ¿sí? Pero bueno, es lo que les comentaba al principio. Uno importa todo, hasta lo que no necesito, y otro lo que necesito puntualmente. Sí, Patricia. Te quería hacer 2 consultas. Primero, el tema del curso de habilidades blandas. Sí. ¿Sabés si si lo tenemos que hacer antes de terminar esta cursada o lo podemos hacer, por ejemplo, en el verano? No, lo tienen que hacer antes, lo que sé, antes de terminar la cursada. Ok, bien. Ese no es mío, así que... No, mal ahí, pero no importa. Y la segunda, me pasó el otro día la típica de no poner una condición para que termine un bucle y entró a correr y no había chance de que parara, tuve que cerrar el Eclipse para que cortara, básicamente. Pero la consola ahí tiene un stop, ¿no probaste? Eso es lo que no, me entré a poner nerviosa porque le daba como cerrar consola, la cerré y se volvía a abrir y seguía. Pero hay un stop, eso es lo que quería preguntar. Sí, hay un stop. Fíjate, ahora cuando abrimos... no sé si lo vamos a abrir. Pero bueno, en la consola, en la parte superior, pero dentro de la consola, no dentro del Eclipse. En la consola, en la parte superior derecha, hay un stop. Hay un play y hay un stop. Le das al stop o control C. Control C corta la ejecución de lo que esté corriendo. Ok, bien. La consola. Perfecto, gracias. Nada. Hay como un cuadradito rojo claro, arriba a la derecha. Claro, el stop, sí. Ese stop le das y debería frenar cuando algo está colgado. No obstante, puede pasar que se recontracuelgue y no funcione, ¿eh? No te digo que no. Me ha pasado. Pero ya eso es cuando ya es más grosso, ¿no? Existe lo que se llama
una referencia circular, no viene al caso, ¿no? Una referencia circular es cuando un proceso está esperando un dato de un proceso y este proceso del primero. Entonces los dos están esperando, se chocan y se cuelga todo mal y tenés que cerrar ahí. Pero bueno, es como bastante puntual. Bueno, tengo esta presentación acá. Vamos a arrancar con un tema nuevo, ¿sí? El tema que vamos a arrancar hoy tiene que ver con base de datos. ¿Sí? Yo no sé hasta dónde vamos a llegar, con qué profundidad, porque lo que a mí me piden que demos es bastante básico, pero bueno, dependiendo del calor, digamos, de las clases, podemos hacer un poquito más, un poquito menos, a mí no, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Vamos a tratar de explicar un poco qué es una base de datos, ¿sí? Yo se lo dejo acá ahora esto. Continuamos. Ah, claro, estamos bien. Les voy a tratar de explicar un poco qué es una base de datos y la diferencia entre un producto y un motor de base de datos, ¿sí? Porque hay muchos productos. Es lo mismo que cuando estamos hablando del lenguaje de programación. Y todos tienen sus pros y sus contras, y ninguno es mejor que el otro, ¿sí? La única diferencia que hay, hablando de base de datos, es el tema de plata, ¿sí? El que vamos a ver nosotros es gratuito, los otros, si lo quieren tener, pongo comillas porque no lo voy a decir cómo, pero si lo quieren utilizar tendrían que pagar el canon debido, que obviamente es muy costoso. Una base de datos es un conjunto de información que de alguna manera está estructurada para que yo pueda de alguna manera recuperar esa información, ¿sí? O sea, los datos van a tener una estructura, van a estar ordenados de tal manera que yo, en el caso de que necesitase, ¿sí? Voy a poder recuperar esa información, ¿sí? Imagínense este caso, ¿no? Yo lo utilizo yo soy profe de base de datos en un terciario. Imagínense este ejemplo para iniciar. Es como, piensen ustedes si tuviesen un montón de, qué sé yo, de tarjetas de colores, ¿sí? Yo las meto todas juntas en una bolsa gigante. Y yo meto la mano y saco. Yo no tengo manera de sacar una verde, o de sacar una roja, o de sacar una amarilla. Va a salir la que va a salir, porque está todo en una bolsa de gatos metido, y no voy a saber lo que hay. En cambio, si yo esas tarjetas de colores busco la manera de estructurarlas y poner en una bolsa las verdes, en una bolsa las rojas, en una bolsa las amarillas, yo cuando retire una tarjeta de una bolsa verde, de una bolsa que tenga las tarjetas verdes, voy a poder sacar una tarjeta verde y solo una tarjeta verde, ¿sí? Entonces, un sistema de base de datos, en definitiva, es eso mismo, es estructurar la información y organizarla para que yo no solo pueda persistir ahí, o sea, la información no solo queda almacenada de manera permanente, sino que yo también lo pueda recuperar para poder procesarlo o para poder mostrarlo, ¿sí? ¿Por qué digo estas dos opciones? Porque la idea de almacenar los datos no es solo almacenarlo por almacenarlo, sino procesarlo de alguna manera y obtener algún resultado de ello, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de una base de datos? ¿Sí? A ver, acá tenemos demasiadas ventajas, pero bueno, vamos a tratar de explicarlas. Cuando yo almaceno los datos, yo, de alguna manera, lo que hago es, de alguna manera, insisto, extrapolar los datos y ponerlos en un lugar en particular, ¿sí? O sea, lo que hago es sacar los datos de un lado y los pongo en un lugar en donde yo los voy a poder acceder desde donde sea, ¿sí? Yo ahora les voy a mostrar un pequeño gráfico, que lo voy a hacer yo, porque acá no está, de cómo se instala una aplicación hoy por hoy, una aplicación profesional, una aplicación que se usa en producción. Nosotros lo que hacemos es separar los datos del resto de las capas, ¿sí? Ya sea de la capa de comunicación, ya sea de la capa de aplicación, queda totalmente separado. Si yo hago esto, voy a poder compartir la información. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mi base de datos en un servidor completamente aparte y dedicado solamente a la base de datos, yo voy a poder acceder a la misma desde la propia aplicación que guarda los datos, la aplicación que nosotros podemos construir tranquilamente,
desde otra aplicación. Por ahí la empresa tiene varias aplicaciones funcionando y utilizan los dos la misma base de datos. O por ahí la otra se dedica a otra cosa, pero necesita información de los clientes. Entonces va y consulta la misma base de datos que mi aplicación persiste todo el tiempo, ¿sí? También, por ejemplo, si yo tengo un software que enlatado, no sé si saben lo que es un enlatado, pero es un software comprado, no uno que yo hice, que entra en la categoría de los Business Intelligence, como puede ser el Power BI, el ClickView, el MicroStrategy, el Tableau, no sé, hay un montón. También ese mismo software podría tomar de la base de datos. O sea, yo tengo ya, en este ejemplo que les di, 3 distintos software y los 3 acceden a mi motor de base de datos, a mi gestor de base de datos, mejor dicho. Y la base de datos no es que atiende a uno y los otros quedan bloqueados. La base de datos puede gestionar un montón de conexiones en paralelo y le puede estar brindando información a las 3 aplicaciones. Entonces, de esta manera, yo voy a poder tener un solo repositorio en mi empresa y brindarle servicios a un montón de aplicaciones, ¿sí? Y justamente viene con los 2 primeros temas, esto que está acá. Al yo tener un solo repositorio, un repositorio único, ¿sí? Yo voy a poder tener una consistencia de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener una sola fuente de información. El problema que hay cuando las empresas no tienen la información organizada así es que la gente de compras tiene 300 clientes, la gente, qué sé yo, la parte de ventas tiene 305 clientes, la parte de administración tiene 298 y la parte, qué sé yo, de, no sé, la que se les ocurra tiene 352. ¿Cuántos clientes hay? Tengo 4 informaciones diferentes. Bueno, entonces al tener un repositorio único, la información está disponible en un solo lugar, todos la podemos acceder, todos la podemos actualizar. Entonces, si compras se entera que un cliente, no sé, se murió, va a la misma base de datos, lo da de baja, lo deshabilita, y los otros sectores ya saben que ese cliente quedó deshabilitado por tal motivo, ¿sí? La parte de fidelización de clientes, creó 3 clientes nuevos, lo pone en la misma base de datos que todos la tenemos actualizado, entonces todos vemos los 3 clientes nuevos, ¿sí? Entonces, la información única, compartida entre todos, hace que la consistencia de los datos sea la misma para toda la empresa, ¿sí? Y por otro lado, el tema del control de la redundancia de datos, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo que les planteé recién. La gente de ventas se enteró que o llamó al cliente y le dice, me mudé, ahora vivo en, no sé yo, en Lavallol. Entonces entra a su sistema o a su hoja de Excel, lo corrige ahí, pero no lo corrigió ni en los otros 4 sectores que tienen a ese cliente detallado en 4 lugares diferentes. Entonces cada uno puede tener el mismo cliente con una dirección diferente, o con un teléfono diferente, o peor aún, uno lo puede tener deshabilitado por deudor y los otros 4 no. Entonces, el control de redundancia de datos hace lo mismo que la consistencia de datos. Yo voy a poder tener en un repositorio único toda la información, entonces cualquier cosa que suceda, yo lo actualizo en ese repositorio único y queda automáticamente disponible para que todas las personas que accedemos a los datos tengamos la misma información, ¿sí? Perdón, si me olvido de algo, pero si me voy acordando les voy comentando. Bueno, estas características que mencionan acá son más técnicas, las otras son más conceptuales, ¿sí? ¿Qué nos permite a nosotros tener la información en una base de datos? El tema de restricciones, ¿sí? ¿Por qué los datos van a tener una mayor integridad con una restricción? Porque yo de alguna manera con un motor de base de datos, con un sistema de base de datos, mejor dicho, para no entrar tan en detalles, yo voy a poder implementar ciertas restricciones, ¿sí? Por ejemplo, yo no voy a poder permitirle a todo el mundo que elimine información, ¿sí? Puedo habilitarle a un conjunto de personas. Podría, por ejemplo, si yo tuviese que rehabilitar un cliente porque ya
ya me pagó todo, también se lo puedo habilitar a la parte de, qué sé yo, de administración, que ellos solos puedan acceder a esa opción de mi tabla y poder rehabilitarlo, no que lo pueda hacer todo el mundo, porque yo no sé si en una empresa que tengo 1000 personas, tengo al primo trabajando, entra, lo habilita y chavo otra cosa. Nadie sabe nada, nadie sabe quién fue. Entonces, el tema de restricciones no solo tiene que ver con permisos, sino, no me quiero meter tanto detalle, pero para que se dé una idea, con lo que tiene que ver con la integridad referencial de mi base de datos. Yo no voy a poder eliminar registros que estén referenciados en otro lado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener las facturas que yo le vendí al cliente número 80. ¿Sí? 10, 50, 100 mil, no lo sé. Porque capaz que no fue mi cliente toda la vida y me compra 50 veces por día. Yo no voy a poder entrar al lugar donde tengo almacenada la información personal de mi cliente número 80 y eliminarla. Porque la base de datos me va a decir, espera, vos querés eliminar la información personal del cliente número 80, pero tenés un montón de facturas del cliente número 80, con información que es necesaria. Entonces yo no puedo eliminarte este dato si vos primero no vas y eliminás los otros. Si eliminás los otros, podés venir acá y eliminar este. ¿Sí? Esto tiene que ver con algo que se llama integridad referencial, que después les voy a hacer unos gráficos para ver si se entiende mucho mejor. ¿Sí? Protección. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una cosa me lleva a la otra. Yo les dije que íbamos a tener un repositorio único de información, con lo cual, y es completamente válido que me digan, mañana se me quema el servidor, se me quema la computadora y perdí absolutamente todo. Bueno, los sistemas de base de datos, esperen un segundito, que me está escribiendo mi hija más chica, está en el colegio. Uf. Está en el colegio, y si no... Bueno, colegio, no se preocupe. Así por lo menos sabe que la ley. Bueno, con el tema de la protección, los sistemas de base de datos me van a permitir a mí poder de alguna manera realizar copias de seguridad. Las copias de seguridad las puedo organizar, las puedo automatizar para que sean diarias, para que sean una vez por semana, para que sean una vez por mes, como yo lo quiera. Inclusive yo puedo organizar copias de seguridad en la nube, copias de seguridad en otros servidores, para más protección aún, pero ya estoy hablando de aplicaciones a gran escala, muy grandes, existe lo que se llama la alta disponibilidad. Y esto es, yo tengo 2 servidores completamente diferentes, inclusive lo puedo tener uno en Quilmes y otro en, no sé, en Longchamp, hermanados entre sí con la misma información, y si por alguna razón alguno de los servidores se quema, el otro absorbe automáticamente todas las acciones que tomaba el que se quemó y sigue funcionando. Y yo después vengo, le cambio la fuente a este, lo vuelvo a enchufar y se vuelven a hermanar y vuelven a trabajar en conjunto, ¿sí? Obviamente, imagínense que, bueno, sin ir más lejos, Instagram, Facebook, Gmail, Google, todo, nunca se cae porque ellos tienen esta, no sé si igual, ¿no? Porque deben tener una tecnología muy superior, pero tienen estas configuraciones de software, de servidores hermanados, para que siempre estén disponibles. Y no importa lo que pase, siempre estén disponibles. No requiere un programa particular de consulta. Bueno, esto sí, esto es cierto, porque como yo les digo, yo me puedo conectar a la base de datos con un montón de aplicaciones que existen en el mercado sin ningún problema, porque es todo bastante estándar. El lenguaje SQL es bastante estándar. Mantenimiento estándar, rutinas de... Bueno, sí. Esto tiene que ver con el mantenimiento de las bases de datos. No hay ningún problema con ese tema porque, insisto con esto, si ustedes, por ejemplo, aprendiesen a trabajar con MySQL, que después les explica bien qué es, sería lo mismo trabajar con cualquier otro motor de base de datos. Es bastante estándar, a diferencia de los lenguajes de programación. El lenguaje de programación de base de datos es muy estándar y es muy común entre sí.
Bueno, la simultaneidad de acceso tiene que ver justamente con esto que les mencionaba, que todas las aplicaciones podrían entrar al mismo tiempo a la base de datos y la base de datos va a responderles a todas las aplicaciones sin ningún inconveniente. ¿Sí? Bueno, con respecto a costos, acá este tema es bastante, no sé si polémico, ¿no? Pero es como que la desventaja viene atada con la ventaja y no... Y a mi criterio no representa, no es representativo en cuanto a las ventajas que me brinda, ¿sí? Un sistema de base de datos por lo general va a requerir de un perfil que lo mantenga, ¿sí? Yo no puedo contratar a un programador que sea también mi DBA, porque, nada, es un laburo bastante importante, sobre todo si la empresa tiene muchas aplicaciones o muchas bases de datos. Entonces, en cuanto a costos, es complejo mantener un sistema de base de datos funcionando las 24 horas, los 7 días a la semana, y además es costoso, ¿sí? Porque ya sea en la nube, hoy todo se está llevando a la nube, ya sea físico, ya sea virtual, pero in situ, de cualquier manera, es costoso, ¿sí? Un motor de base de datos como SQL Server o como Oracle debe estar, una licencia de estar los $8.000, ¿sí? Así que costoso. Agréguele un servidor donde están corriendo, también es costoso. Y si ustedes lo llevan a la nube directamente, que Azure tiene, por ejemplo, servicios para mantener base de datos, no sale tan caro, pero sigue saliendo en dólares y hace que también sea costoso, ¿sí? Azure lo que cobra es por tiempo de ejecución, o sea, si yo lo tengo corriendo las 24 horas, los 7 días de la semana, y suma, empieza a sumar. Acá este tema, a ver, no sé si controversial, pero si uno conoce los principios de almacenamiento de información en una base de datos, podría, e insisto que podría, almacenar la información en un Excel sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero obviamente un Excel no deja de ser una hoja de cálculo y no es una base de datos, ¿sí? Pero bueno, fíjense lo siguiente, ¿no? Yo voy a dar un toque un Excel acá. Uy. Excel. Están siguiendo, ¿no, chicos? Cualquier cosa me... Sí, sí. Bueno, mucho silencio. ¿A qué me refiero con esto? Yo les dije que nosotros íbamos a poder tener, o deberíamos tener la información estructurada de tal manera que yo la pueda recuperar, ¿sí? A mí en un Excel no me genera ningún tipo de restricción. Yo puedo hacer lo que quiera en Excel, ¿sí? No tengo manera de decirle al Excel, no me permitas a mí o a la persona que utilice esta hoja de Excel hacer tal cosa. A mí me deja hacer lo que sea. A tal punto que si yo tuviese que almacenar, qué sé yo, datos de personas, le podría poner Nicolás, Fernández, Sarmiento, 555, 12B, ¿sí? Teléfono, listo. Y yo podría almacenar todas las personas así. Si tuviese más, tendría todos los datos almacenados así, sin ningún problema. Y a mí Excel no me va a hacer ningún inconveniente con esto. Me va a decir, perfecto. Uy, llegó alguien. ¿Sí? Entonces, esta es una desventaja de Excel sobre un motor de base de datos. ¿Por qué? Porque esta información que está acá no es recuperable. ¿A qué me refiero con no es recuperable? Si yo les digo, a ver, quiero las direcciones de todos mis clientes, ¿qué tendría que venir? A cada uno de estos, copiar esto y pegarlo en un archivito de texto. Cada dirección, cada teléfono, cada nombre, ¿sí? Esta información, si yo quisiese llevarlo a un motor de base de datos, lo va a almacenar así. Nombre, apellido, dirección, altura y piso, o puede estar mismo dentro de la dirección, no hay ningún problema.
y teléfono. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto también lo podría hacer dentro del Excel, ¿sí? ¿Sí? Pero si yo soy ordenado cuando lo hago, si yo conozco cómo funciona, si no el Excel no me va a decir nada. Ahora, un motor de base de datos, hacerlo así como yo se los estoy mostrando, va a ser obligatorio. Con lo cual, algunas cositas sí las voy a poder forzar porque tampoco es mágico, pero esto va a ser obligatorio. Yo voy a tener un campo, se le llama campo, para guardar cada cosa, y yo voy a tener que poner, como en las canciones de jardín, cada cosa en su lugar. A su vez, va a implementar una serie de restricciones en donde yo no voy a poder guardar cualquier cosa en cualquier lugar, sino que cada cosa en su lugar y con su formato. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo yo voy a tener campos donde voy a poder guardar texto, puedo guardar texto o números, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que cuando yo hablo de texto, hablo de alfanuméricos, y los números entran en los alfanuméricos. Entonces, si yo tengo un campo que dice nombre, yo puedo guardar esto. No me va a decir nada el motor de base de datos, pero esto es un texto. Si yo después este número que está ahí se lo quiero sumar a 1, o dividirlo por 2, o multiplicarlo por 5, me va a decir, no, esto que está guardado acá es un texto, con lo cual un texto no lo puedes ni multiplicar, ni dividir, ni restar, ni nada, ¿sí? Pero bueno, si hago las cosas bien, en un campo nombre voy a poder guardar Nicolás, ¿sí? Voy a tener un campo apellido, un campo apellido donde voy a guardar los apellidos, dirección, altura, teléfono. En este campo teléfono yo puedo configurar tranquilamente para que acá no se pueda guardar otra cosa que no sea un número, ¿sí? Y voy a poder decirle a cada uno de los campos que yo quiera una serie de características en donde una vez que están definidas y guardadas no las puedo cambiar más, ¿sí? Se pueden cambiar porque puedo modificar la estructura de una tabla, pero a lo que me refiero es que una vez que yo definí la estructura y la generé, ya esas restricciones quedan fijas y no las puedo modificar, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre un Excel y un motor de base de datos. El motor de base de datos, yo voy a poder generar esas restricciones y a partir de ahí no las puedo modificar. En cambio, en Excel no tengo ninguna restricción y si yo quisiese hacer esto que está acá, es una cuestión personal mía de mantenerlo así, pero no tengo ninguna causa ajena que me obligue a mí a mantenerlo así, ¿sí? Entonces, diferencias hay, sí, pero está bueno que sepamos cómo almacenar la información, inclusive en Excel, porque si yo lo almacenase así, esto me sirve perfecto para el día de mañana, si quiero pasar una base de datos, tomarlo de acá y llevarlo a una base de datos en 2 minutos, ¿sí? Esto que está acá, si yo lo tuviese así, hay que elaborarlo un montonazo para yo después poder llevarlo a una base de datos, ¿sí? Sobre todo acá puse 3 registros. Imagínense que si tuviésemos 100.000, nada, es una locura. Sí, lo que pasa es que, Pablo, vos lo estás viendo así cuando son 3, pero te puedo asegurar que la gente cuando empieza a cargar información de manera libre, te vas a encontrar con de todo, ¿sí? Tranquilamente te puedes encontrar, por eso te digo, acá son 3, pero te puedes encontrar con esto, en el medio de 100.000 registros ni lo ves. Por eso digo que hay soluciones que se pueden surgir, pero no son perfectas, porque las variantes que vas a tener cuando el usuario puede cargar la información sin ningún tipo de restricción son infinitas, ¿sí? Hasta las cosas más locas que se te ocurran te la podés encontrar. Hay un meme muy divertido que se los tengo que compartir, que dice algo así. Dice, la aplicación es muy sencilla, es súper intuitiva, el usuario no se puede equivocar. Y está la foto de un sándwich de jamón y queso que tiene parado un pan, el jamón en el medio y parado otro pan arriba, como diciendo, siempre puede pasar.
Nico, pero perdón, en el fondo los motores de base de datos igual trabajan sobre una hoja de cálculo, ¿no? O sea, ¿es un programa que trabaja sobre un Excel o nada que ver? No, nada que Siempre ver. pensé No, que en el fondo había un Excel o algo así. no, nada que ver. No, el Excel no tiene absolutamente nada que ver con un motor de base de datos. El motor de base de datos lo que hace es definir, o sea, vos definís las restricciones que le vas a poner a cada campo y el motor de base de datos, una vez que la definiste, se encarga de custodiarlo y en pocas palabras te dice, vos me definiste esto, ahora lo tenés que cumplir a rajatabla. Hay otro tipo de restricciones que tienen que ver más con las relaciones entre tablas, pero ni siquiera llegamos a hablar de eso. Después, si llegamos, lo vemos. Pero en un principio las restricciones tienen que ver con los tipos. ¿Sí? Vos acá tenés que cargar una cosa, acá tenés que cargar otra, acá tenés que cargar otra, y no te podés, no lo podés intercambiar. ¿Sí? En un campo del tipo texto, si yo en nombre pongo mi dirección, y bueno, no hay manera de controlarlo. Eso por el motor de base de datos no es mágico. No sabe que Sarmiento a esta altura es una dirección y no un nombre. Pero bueno, pero sí los tipos. Pero como les decía, una hoja de cálculo bien usada, conociendo cómo son las formas de almacenar información, es una gran ayuda, ¿sí? Es una mejora fundamental al lápiz y papel, claramente, ¿no? Bueno, acá sigue habiendo más información sobre base de datos. Bueno, esto también es importante, que yo no lo mencioné. Una hoja de Excel solamente la puede usar una persona por vez. Mientras que un motor de base de datos, como yo les expliqué anteriormente, la podemos utilizar varias personas en simultáneo, que no habría ningún problema, que nos responde a todos. ¿Sí? Esto no lo mencioné. Y después un tema de tamaño de archivo. Excel creo que maneja hasta un máximo de 1 millón de filas, y los motores de base de datos, con excepción de Access, el Access es una especie de... es el producto de segunda de Microsoft. Es la primera base de datos que hubo. Sí, sí, Sería pero el además, ¿sabes lo que es? Sale tan costoso SQL Server que Microsoft te dice, bueno, toma, te doy este producto como para decirte te doy algo. Y es como para que puedas empezar, nada más. Mm. Pero igual hoy el Excel no es lo mismo. Ahora, poner el Excel también, puedes utilizar el Excel 2 personas a la vez, hay un par de cosas. Por eso, capaz que Clarice se toma como que es un Excel. Porque vos mirás en lo que es gráfico, es muy parecido a un Excel. Pasa que en la base de datos, el tipo que manoteó ese campo no lo va a utilizar, y hay otra, o sea, lo puede usar 100.000 personas a la vez. O sea, Claro. ¿qué no lo hace el Excel? Claro, Exacto. El Excel es una base, no una base de datos, pero un muy parecido a una base de datos, pero bien básica para una persona. Claro, yo estaba acostumbrada a hacer bases de datos en Excel y planillas compartidas, por ejemplo, entre varias personas, por eso, pero no sé nada igual de motores de base de datos. Claro, el tema es ese, que se acuña quizá el nombre de base de datos en el sentido de que vos en un Excel podés tener información almacenada, estructurada como una base de datos, pero una base de datos es un programa específico o un conjunto de programas específicos. Pero sí, como dice el compañero también, el Excel bien usado es una herramienta poderosísima, y lo que tiene el Excel, que a mí me pasa constantemente, es que es una herramienta tan popular que termina siendo súper eficaz. O sea, yo, por ejemplo, a mí me piden reportes y a veces me dan ganas de decirle, pero entra a la plataforma, tiene un botón y descargátelo. No, pasámelo en Excel. Bueno, termino entrando a la base de datos, bajando toda la información, toma, te lo paso en Excel. Pero bueno, Mercado Libre, los vendedores, los sellers, tienen así, tu seller tiene, vos podés bajar todo, tus ventas, todo lo que está como en una base de datos, y los baja en un Excel. Y todo así detallado, línea por línea, celda por celda, todo así. Como una base de datos pero te lo baja en un Excel. Claro. Vos lo podés tocar desde un Excel.
Claro, sí. Lo que pasa que ahí es para que ellos no te hagan un dashboard de lo que vos necesitarías como lo que haría una base de datos. Que vos Claro, harías todo un totalmente. dashboard que te mostraría cómo vendés o qué es lo que vendés. Bueno, vos lo haces con un Excel de la misma forma, haciendo un gráfico o poniendo o haciendo, como se llama, otras comparaciones con otras cosas que son gráficos, pero vos lo podrías hacer con un sistema, ¿entendés? Que el sistema lo haga solo, no lo tenés que hacer vos a mano. Claro. Pero la gente está tan acostumbrada a que le bajes la información y Eso te hacerlo. iba a decir. El Excel es tan popular que es muy difícil luchar contra esa popularidad. Te digo lo mismo, o sea, a mí me pasa que tenemos dashboard o tenemos, no sé si es un dashboard, pero sí, es un dashboard, porque les muestra la información, no hay gráfico ni nada tan mono, no, pero les muestra información de la aplicación que yo tengo en la vista. No, yo no necesito en Excel. ¿Para qué necesitas en Excel? ¿Que lo vas a procesar? No, pero no quiero en Excel. Bueno, se lo terminamos pasando en Excel. Entonces, los productos populares, lamentablemente... Ahí le tendrías que hacer un botoncito para que lo bajen en Excel. Sí, pero ¿sabes lo que me pasa siempre? Yo no tengo problema en hacerlo nunca, pero siempre que agrego un botoncito me agregan algo más. Entonces, se termina en un aparte vos lo bajás y no lo bajás en formato Excel, porque eso no existe. Lo bajás en un CSV y te dice, no, pero esto no lo entiendo y tengo que exportarle. Dale, ¿qué querés? Que te lo haga yo, que hago las filas y las columnas. Totalmente, sí. No, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que cuando yo ofrezco algo así, después me dicen, bueno, ya que me baja en Excel, ahora también que me lo mande a FIP directamente. Y voy a decir, bueno, pará. Entonces, a veces preferible cortar por lo sano, tipo... no le hacemos nada hasta que, bueno, sea completamente necesario, pero si le damos algo, vamos a decirlo, gratis no con costo, sino de que sale de voluntad nuestra hacérselo, después no termina más eso. Entonces preferimos cuando pidan algo, se lo hacemos, pero mientras no lo pidan, no le hacemos nada. Bueno, los vendedores de Mercado Libre tienen ese botón que lo descarga en Excel, que lo descarga en Excel directamente, así como... Sí, pero como dice el compañero, te lo descarga en CSV, lo que pasa es que el CSV lo puede leer un Excel. Fíjate que si vos te fijas el tipo de archivo que es un CSV. ¿Por qué? Porque Excel es una marca registrada, le tienen que pagar a Microsoft para utilizar un formato Excel. Bueno, pero no viene el caso. A ver, ¿de qué tiene? Se meten las redes en común, tablas... ok, bueno, esto tiene que ver un poco de cómo se crea una base de datos. Acá ya entramos puntualmente en un tema específico. Acá hay algo que nosotros no vamos a ver porque es hiper mega técnico y se van a pegar un embole tremendo, pero si les interesa el tema de base de datos no lo van a poder obviar, que tiene que ver con las formas normales, ¿sí? Las formas normales son un conjunto de características que tienen que tener las bases de datos para estar estandarizadas, ¿sí? No es que yo agarro y se me ocurre a mí, una base de datos así, pum, pum, y ya se andando. Las bases de datos tienen que tener estas características técnicas para decir, están bien elaboradas y no tienen ningún tipo de error, por lo menos visible, ¿sí? Después tienen errores. La primera forma normal es la más común y la más elemental que tiene que tener una base de datos, y es lo que yo les grafiqué acá, de cierta manera. La primera forma normal dice que el dato tiene que ser atómico, ¿sí? O sea que tiene que ser indivisible. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense lo que yo tengo acá. En un solo campo tengo 8 clases de información, ¿sí? Nicolás Fernández Sarmiento, la altura, la dirección y un número de teléfono, ¿sí? Entonces, lo primero que tiene que tener una base de datos es que el dato sea atómico o que sea indivisible, o sea, esto que está acá, ¿sí? Existen algunas particularidades que tienen que ver ya con puntualmente lo que estemos desarrollando. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente podría tener esto. Uy, mi segundo nombre es Manuel, ¿sí? El dato en este punto no es atómico y es divisible, o sea que no estaría cumpliendo con esta primera premisa.
Pero ¿qué pasa? Por eso les digo que acá entra un poco lo que estamos desarrollando. Si yo hago una aplicación que, qué sé yo, tipo pedido ya, una venta de una aplicación para una casa como Frávega. La verdad es que tener separado mi primer nombre del segundo nombre no influye absolutamente en nada. Entonces, este tipo de excepciones a la regla están habilitadas, ¿sí? Porque no tiene mucho sentido. Es más, hay países que las personas no tienen segundo nombre. Esto es algo muy latino, ¿sí? Pero en este caso, en este ejemplo puntual, podría estar habilitado, ¿sí? Lo que yo no puedo tener, por ejemplo, es si yo tuviese 2 teléfonos, el otro separado por una barra. ¿Por qué? Porque empiezan, primero que no lo puedo recuperar. Si yo no puedo decir, a ver, devolveme el teléfono de esta persona, porque me va a devolver esos 2, ¿sí? Si yo quisiese hacer una aplicación que de alguna manera mande mensajes de texto directamente a esos teléfonos, acá esa aplicación no va a funcionar, va a romper, porque no tiene manera de reconocer que son 2, ¿sí? Además que empiezo a tener estos problemas, algunos lo van a anotar así, otros lo van a anotar así, otros lo van a anotar directamente con un espacio, ¿sí? Entonces, esto claramente no cumple con la primera forma normal, ¿sí? El dato tiene que ser indivisible, ¿sí? Y acá empiezan los conceptos que hace referencia a esa PPT. Cada uno, esto lo voy a ocultar para que sepan que está mal, ¿sí? Cada uno de estas columnas, ¿sí? Se van a llamar campo, ¿sí? Esto es un campo, esto es un campo, esto es un campo y esto es un campo, ¿sí? Y altura también es un campo. ¿Sí? Esto lo voy a borrar para que no quede ahí, porque si no parece que está todo mal. Vamos a copiarlo un par de veces. Entonces, nombre, apellido, dirección, altura y teléfono son campos. Cada una de las líneas completas de información, cada una de las líneas completas de información va a ser un registro, ¿sí? Entonces vamos teniendo campos, registros, ¿sí? Y todo el conjunto de información, va a ser una entidad o tabla, ¿sí? Entonces, si empezamos a hablar con propiedad, todo esto que está acá es una tabla o la entidad, no sé, ¿qué podría ser esto? ¿Clientes? Sí, vamos a ponerle que son clientes, ¿sí? Todo esto es un conjunto de información que es una tabla o una entidad clientes. Si yo les digo, quiero que me devuelva la información del campo dirección, me tiene que devolver toda esta información que está acá, ¿sí? Si yo le digo, quiero ver toda la información del registro número 6, me tiene que devolver esa información que está ahí, teniendo en cuenta que estamos usando para contar la numeración del Excel, ¿sí? Entonces, estos son conceptos básicos que vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Esta presentación justamente habla de eso. Y algo que, no sé si vamos a ver hoy, yo voy a seguir hasta que no me dé más la bota, antes hasta y media sigo, pero que no sé si vamos a llegar a ver hoy, son lo que son los atributos, ¿sí? Los atributos no son visibles a primera vista. ¿Por qué? Los atributos son las restricciones que yo le voy a poner a cada uno de estos campos, ¿sí? Hay muchos atributos para ver, pero son las restricciones que yo le voy a poner a cada uno de estos campos, ¿sí? Entonces, estos 3 conceptos son algo visible a lo que yo estoy viendo, y esto que está acá no es visible, pero forma parte de la tabla clientes, ¿sí? La tabla cliente tiene registros, tiene campos y va a tener atributos, ¿sí? Esos atributos es lo que van a hacer que mi base de datos
cumpla con todas las premisas que yo les dije que vamos a tener cuando empezamos a hablar en esta presentación. ¿Sí? Bueno, de nuevo. Ahí están lo mismo que yo les fui diciendo recién. Y ahora que ya sabemos qué es un atributo, ¿sí? Vamos a hablar exactamente de lo que dice acá. ¿Sí? Nosotros lo que más vamos a trabajar durante toda la vida es un tipo de base de datos específico. ¿Sí? Existen varios tipos de base de datos, no solo los que están acá. Lo que pasa que, además de los que están acá, que no están en esta presentación, son extremadamente puntuales y tienen que ver con una industria específica. ¿Sí? Los tipos de base de datos que más se utilizan en el mundo desde los años 70 son las bases de datos relacionales. ¿Sí? Después tenemos, por otro lado, las bases de datos no relacionales, no SQL, y existen otros más que tienen que ver con las bases de datos de jerarquías, con las bases de datos orientadas a objetos. Esos tipos de bases de datos son muy, muy puntuales de algunas industrias específicas, obviamente vinculadas a la tecnología, pero no es algo que se van a topar siquiera, a no ser que trabajen en esas áreas o en esas industrias en particular, ¿no? Pero si no, se van a encontrar con estos dos motores de base de datos. El primero es el modelo de base de datos relacional, ¿sí? Que, como les digo, es el concepto que más se acuña desde los años 70, es el primer modelo de base de datos que se confeccionó y del cual hay información técnica a patadas, ¿sí? Y aparte de material bibliográfico, insisto, desde los años 70. Y después tenemos, por otro lado, las bases de datos no SQL, que guardan información de una manera diferente, ¿sí? La más común que pueden encontrar, porque la habrán escuchado, es MongoDB. Seguramente la habrán escuchado en una parte. Y con respecto a lo que vamos a ver nosotros, que vamos a especializar o vamos a profundizar, es con las bases de datos SQL. Las bases de datos SQL, las más comunes que existen en el mercado son MySQL, SQL Server, que es el producto Microsoft, y Oracle, que es el producto, bueno, de Oracle, que justamente es la empresa que es dueña de Java, ¿sí? Además, también está el PostgreSQL. El Access, que lo nombramos hace un ratito, es un tipo de base de datos relacional. Estoy pensando otros ejemplos. Bueno, hay otros productos de base de datos relacionales, ¿sí? La base de datos relacional adquiere su nombre porque la información se guarda en entidades, ¿sí? Que de alguna manera guardan relación entre sí. Entonces, yo dije que esta va a ser una entidad que se va a llamar clientes, ¿sí? Todo esto completo va a ser la entidad o tabla clientes. Yo voy a tener en algún otro lado una entidad o tabla que se va a llamar ventas, ¿sí? Donde voy a tener información, no la voy a hacer porque no quiero entrar en detalle, pero voy a tener información de los clientes, información de la venta, ¿sí? Esta tabla, esto que está acá, va a conformar otra tabla, ¿sí? Esta tabla, ventas, va a guardar alguna relación con mi tabla de clientes. Entonces, tengo dos tablas y las dos tablas, más cualquier otra que pueda haber, ¿qué va a conformar? La base de datos, ¿sí? Entonces, tablas, esta o esta, registros, toda la línea, campos, los atributos que van a tener, ya sea los que estén acá, que después vamos a ver qué es lo que pondríamos, o lo que estén acá, o lo que pondríamos, y todas mis tablas van a conformar mi base de datos. Va a existir alguna relación entre esta tabla que está acá y esta tabla que está acá, lo cual van a hacer que se convierta en una base de datos relacional,
¿sí? ¿Se entendió eso? Hay cosas que todavía no Sí. vimos claramente, pero bueno, a eso vamos. Vamos con esto y ya por hoy creo que tenemos suficiente. El término SQL significa lenguaje de consulta estructurado, ¿sí? Es un lenguaje de programación, ¿sí? Es un lenguaje de programación para bases de datos. El tema está en que las empresas utilizaron el nombre SQL para agregárselo a sus productos, con lo cual a veces confunde, ¿sí? SQL Server es un motor de base de datos de Microsoft y funciona con el lenguaje SQL, ¿sí? MySQL es un producto de software libre, digamos, que se puede descargar sin ningún problema, que se puede utilizar, y también le puso a su producto las siglas SQL, ¿sí? Oracle es un producto de la marca Oracle, ya lo había dicho, también utiliza el lenguaje SQL. PostgreSQL, de nuevo aparece la palabra SQL, es un producto también que se compra, que se paga, y también se puede utilizar utilizando el lenguaje SQL. O sea, son todos productos diferentes, pero todos funcionan con este lenguaje de consulta estructurada, ¿sí? Este lenguaje de consulta estructurado va a tener dos grandes módulos, digamos, o separación. Por un lado, yo voy a tener todas las instrucciones que van a definir la estructura de mis entidades o mis tablas, y por otro lado, las instrucciones para poder almacenar información. O sea, voy a tener dos grupos de instrucciones bien definidos, las que definen o las que crean las estructuras de los datos y las que guardan información en esas estructuras, ¿sí? Vamos a tratar de ir viéndolo todo esto, falta un poco todavía, pero fíjense cuánto contenido que hay que estudiar para ver base de datos. Mucha gente considera base de datos como algo muy sencillo, muy rapidito, pero sepan que es un rol en sí mismo. Hay gente que durante toda su vida se encarga de base de datos y no tiene otro perfil que no sea el de DBA. Es una carrera, ¿sí? Inclusive hay una certificación internacional para trabajar con base de datos Oracle o SQL Server. Pero bueno, desde ya les aviso que son costosísimos. Pero bueno, vamos a ir viendo todo esto que yo les dije como para empezar a ver cómo se puede construir una base de datos y cómo podemos poblarla o popularla de información, ¿sí? Bueno, espero que no haya sido tan densa la clase, no fue mi idea. Me tengo que retirar de la clase. Mirá vos, Maca, ¿de qué? No me acuerdo. Lo dijiste hace rato. Bueno. No, de hace rato que hablábamos de Mercado Libre y las bases. Ok. Bueno, chicos, creo que por hoy es suficiente. Seguimos la próxima. Ya algunos están yendo, así que bueno. No te parece mucho, Mercedes. Bueno, listo, nos vemos, chicos. Nos vemos la próxima, entonces. No se olviden de completar el presentismo. Dale, nos vemos.